12 países ya confirmados, agregados a la llamada coalición de tanques, así lo denomina Zelensky, a ese apoyo de los países que están dispuestos a suministrar tanques a Ucrania en la lucha contra Rusia. Y bueno, esto fue declarado por el señor presidente Volodymyr Zelensky en su discurso diario. Recordemos, lo hemos comentado en videos anteriores, que Volodymyr Zelensky cada día, prácticamente en las noches, da su discurso, su reporte de guerra, su levantamiento de moral, se dirige al pueblo con las acciones tanto rusas como ucranianas, y ahí aprovechó en su último discurso reportado hasta ahora. Claro, diario, podría faltar un día, pero siempre está ahí en ese discurso a su país. Notificó a su pueblo que ya están confirmados 12 países y agregados a la coalición de tanques denominado por él, es decir, apoyando con los tanques. En su mayoría son países con el tanque Leopard 2 con otros modelos. Recordemos, Alemania proporcionó, bueno, confirmó ya el inicio de la operación logística para llevarlo hasta Ucrania, el Leopard 2 modelo A6, o sea, Alpha 6. Y los demás países tienen otros modelos, pero en general lo que es la movilidad de las habilidades técnicas, bueno, digamos las fortalezas técnicas de Leopard, pues en su mayoría los modelos de Leopard 2 cuentan con ello y son de gran ayuda para Zelensky. Esto lo notificó de esta manera, claro, interpretado al español, claro, de la siguiente manera. Cito tu mensaje interpretado en español. Ya tenemos 12 países en nuestra coalición de tanques. Así lo notificó. Estamos ampliando nuestra coalición de tanques. Hay una decisión correspondiente de Canadá. Es decir, ya estamos hablando de un país americano. Y estoy agradecido por ello. Ya tenemos 12 países en nuestra coalición de tanques, informó en su discurso habitual, generalmente nocturno. Zelensky también se refirió al ataque con misiles rusos. Pues bueno, casi prácticamente cada tantos días, o hay veces que todos los días, hay ataques de misiles rusos a diferentes localidades rusas. Es decir, no solo a las zonas de combate, sino a otras zonas que están alejadas de enfrente. Se reportaron ataques a Odessa, que prácticamente está en el sur oeste y ya es un puerto que está en el Mar Negro. Eso está muy alejado del frente actual porque se estimaba que se iba a abrir un frente ahí de combate por medio de aterrizaje, es decir, aterrizaje tanto de paracaidistas rusos como de la Marina rusa, es decir, desembarco o aterrizaje de paracaidistas rusos ahí al inicio de la invasión. Sin embargo, solo se lanzaron misiles. Ahora, ahí se creía que iba a haber un desembarco y ahora solo está lanzando misiles. Es decir, está muy alejado del frente de combate actual. Y también en la capital, cuando hace un ataque masivo de misiles, Ucrania, perdón, disculpe usted, Rusia, pues no puede faltar la capital. Es donde está el centro neurálgico que controla todo el gobierno ucraniano, todas las fuerzas ucranianas, y pues siempre un ataque masivo, pues Kiev es la primera opción después de las zonas de combate. Y bueno, aquí Zelensky por eso se refirió a eso y bueno, agradeció también a los países que proporcionaron los sistemas antiaéreos, principalmente los sistemas Patriot que ya están en uso. Se dice que se está en uso uno polaco dentro del territorio ucraniano y los demás sistemas de misiles que le han proporcionado. El sistema Patriot es el más avanzado, específicamente hablando de Occidente, pero y tiene otros sistemas de misiles que sí le ayudan a contrarrestar y lo que son los ataques con misiles. Sin embargo, pues no todos, y sí hubo, desafortunadamente hubo muertos de civiles ucranianos, y bueno, por eso lo menciona Zelensky. Y aparte de ese anuncio, pues también resaltó ese ataque, porque se dio prácticamente un día después del anuncio de la autorización de Alemania de su envío de tanques y la autorización de emisión de permisos
a los países que deseen enviar los tanques Leopard a Ucrania. Y ese mismo día, más tarde, pues lo anunció el presidente Biden el envío de 31 tanques M1 Abrams, bueno, a Ucrania también, claro. Y bueno, eso fue el ataque con misiles fue un día después de ese anuncio con represalias. Claro, se toma como represalias porque llevaba días que no se daba un ataque masivo así. Y bueno, Rusia fue un día después de ese anuncio fue que lo realizó, como les comento, en ciudades que están lejos del frente y generalmente así lo ha hecho desde que inició la invasión, principalmente a Kiev, como les comentaba. Y bueno, esto ya quiere decir que 12 países y claro, cada país envía una diferente cantidad. No todos se pueden, tienen el poder, por ejemplo, de enviar 10 tanques o una decena de tanques. No, porque digamos, desestabilizaría sus reservas. Digamos, hay países que pueden enviar 2, 3 o digamos hasta 10, pero digamos, por ejemplo, Alemania envió 14. O sea, el que tiene también reservas grandes de los Leopard anteriores de los 80, pero Alemania está viendo los de más avanzados en tecnología. Sin embargo, los otros países pues no tienen ese poder económico. ¿Por qué económico? Porque enviar y no tienen la capacidad de compra y todavía la empresa constructora tendría que construirlos. Y un problema, digamos, ya que esa escalada de la guerra, ya que salga de Ucrania en los otros países, pues no tendrían por lo menos con qué defender sus respectivas capitales. Y bueno, esa situación es la que resalta Zelensky, digamos, es un agradecimiento. Aquí tenemos Zelensky, generalmente así se presenta en su discurso nocturno. Y bueno, claro, no se presenta con traje, pues se presenta ya desde que prácticamente desde que inició la guerra, ya sea con uniforme militar o, digamos, en esa forma, digamos, que se da a entender que él también es un combatiente a su manera, pero es un combatiente, pero es el principal líder de Ucrania y no se ha ido del país. También eso se le ha reconocido a Zelensky. Y bueno, siempre agradeciendo a los que contribuyen, claro. Las ayudas a Ucrania no son gratis, seguramente prometió cosas Zelensky, si de tanto económicas o de recursos. Económicas no creo porque va a quedar muy dañada económicamente Ucrania, pues prácticamente en deuda con los países que lo están ayudando, pero sí seguramente de recursos naturales que estén dentro del territorio ucraniano. Y bueno, eso es lo que Zelensky resaltó y lo resalta y bueno, ya por fin se le concedió 12 países hasta ahora. Prácticamente y son los países que podrían, y bueno, pueden más bien, porque ya él indica que ya lo confirmó, pero digamos que tienen esa facilidad o no les afectaría tanto proporcionar 2, 3, 4 o 5 tanques. Y bueno, esa situación, como les comentaba, lo agradece mucho, lo enfatizó en su mensaje de nocturno. Y bueno, es diario, generalmente, como les comentaba, lo hace nocturno. Y bueno, aquí, digamos, da declaraciones siempre, siempre claro y enfatizando lo que es la crueldad rusa. Y pues claro, desde el punto de vista ucraniano. Y bueno, también enfatizando en sus palabras con lo siguiente, cito las palabras de Zelensky en cuanto al ataque de misiles. Cada misil ruso contra nuestras ciudades, cada dron iraní utilizado por terroristas es un argumento de por qué necesitamos más armas. Solo las armas neutralizan a los terroristas. ¿Por qué terroristas? Ahí termina el discurso, perdón, disculpe, esa cita de Zelensky de su mensaje. Terroristas, ¿por qué? Porque desde que inició la invasión rusa los califica de terroristas. Recuerden, cada país que, si ya sea un grupo criminal o un país completo, pues esa es la palabra que usa desde tiempos poco antes de que terminara la Guerra Fría. Estados Unidos lo empezó a utilizar y bueno, así lo califica también Zelensky al gobierno ruso como terroristas. Que bueno, aquí estaremos pendientes de lo que es la situación que se siga dando en cuanto a los países que se sigan agregando a esta ayuda en cuanto a tanques y otro armamento.
coalición de tanques porque es lo que le urge a Zelensky en el campo de batalla, en la línea en la que todavía se mantiene firme. Y bueno, veremos qué otros países, si otros países con otros tanques estarían dispuestos a proporcionarlos. Aquí esos 12 países son los que cuentan con el tanque Leopard en su mayoría, que Estados Unidos envió o está en proceso de enviar, o si no es que ya estaban allá o ya seguramente ya están entrenando con tanques que posiblemente tendrían su base de Ramstein en Alemania. Seguramente ya están entrenando las tripulaciones ucranianas, pero veremos que otros países que se suman a la ayuda de tanques o vehículos blindados de combate de ayuda a Ucrania con otros modelos. Claro que sí que estaremos pendientes y bueno, y generalmente Zelensky lo anuncia, a veces también el Ministerio de Defensa ruso, pero en este caso Zelensky fue el que dio esa confirmación de ya hasta ahora un total de 12 países llamada por el mismo la coalición de tanques con ayuda de vehículos blindados de combate. Le agradezco su atención, pase una excelente tarde, gracias.